Buenos días, bendiciones para todos, deseando que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la primera unidad correspondiente al tercer lapso, que son las categorías gramaticales. Este sería el tema número 1 de nuestro contenido de este lapso. En las categorías gramaticales, en este primer tema vamos a trabajar con la teoría, referente a todo lo que corresponde a la gramática, que son los sustantivos, sus pronombres, verbos, adverbios y cada una de esas categorías. ¿En qué se enfoca las categorías gramaticales? Ellas son una clasificación de las palabras que las acomodan según su tipo. Son partes de la oración porque cada una de ellas forma un conjunto que ayuda a desglosar esa oración que trabajamos a lo largo de las unidades. Tenemos acá que una parte de las categorías gramaticales son los sustantivos. Estos sustantivos son una palabra variable. ¿Por qué? Ella nombra personas, cosas, animales, entre otras cosas. Tenemos acá que el sustantivo se divide en varios tipos. ¿Cuáles son los tipos de sustantivo? Tenemos acá el sustantivo común. El sustantivo común es lo que engloba todas las cosas, como lo dice acá, en cosas, animales, toda esa categoría. Por ejemplo, país, mesa, persona, todos los sustantivos. Tenemos acá el sustantivo propio. El propio se encarga, como lo dice su nombre, de dar referencia a los nombres propios, nombres de ciudades, países. Por ejemplo, Rosa, España, Atlántico. Todos los nombres propios los engloba esa categoría de sustantivos. Están los sustantivos concretos. El concreto es todo lo que podemos tocar, por ejemplo, libro, lápiz, todo lo que se puede palpar. Está también el sustantivo abstracto. El abstracto es todo lo que no podemos tocar. Por ejemplo, la belleza, mentira, codicia, son cosas que no se pueden tocar. Y está por último las categorías de contable y no contable. Sustantivo contable es todo como lo dice la palabra, lo que podemos contar. Por ejemplo, árbol, bolígrafo, dedo. Yo puedo decir un árbol, dos árboles, un bolígrafo, dos bolígrafos, lo contamos. Y los no contables, como lo dice su palabra, sería lluvia, salud, amor. Por ejemplo, no podemos contar una lluvia, dos lluvias, tres lluvias, no. Una salud, dos salud, tres salud. Por eso todos esos están englobados en los sustantivos no contables. Cabe destacar que estos son algunos ejemplos. Hay otras palabras que están englobadas acá. Aparte de los sustantivos, otra categoría gramatical están los pronombres, que son personales, relativos, demostrativos, indefinidos. Estas son las categorías principales con las que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, los pronombres personales. Acá les coloco algunos ejemplos. En los personales está el yo, tú, él, nosotros, mí, entre otros más. En los relativos, qué, quién, el cual, entre otros. En los demostrativos, esto, eso, aquello y este. Indefinido, alguien, algo, nada. Y por último tenemos los interrogativos y exclamativos, que son qué, cuánto, quién. Cabe destacar que en esta lista existen otros más, que son los que ustedes se van a encargar de investigar en la actividad que yo voy a asignar luego de este tema, porque estos son algunos de los principales que encontramos acá. Luego de los pronombres personales, tenemos acá el artículo. Los artículos, ellos se encargan de delimitar espacio y número y también la posesión de la palabra. Por ejemplo, ellos acompañan sustantivos, adjetivos y algunas otras palabras de la oración. Tenemos acá ejemplos de artículos: las, los, el, esto, al. Estos son algunos de los artículos que podemos encontrar. En los adjetivos, ellos nos indican una cualidad. Y por lo general el adjetivo acompaña al sustantivo. Ejemplos de adjetivos, ellos también indican forma, color y tamaño. Entonces vemos acá un ejemplo en esta oración. Juan tiene un costoso libro. Aquí mi adjetivo sería la palabra costoso, porque él me está calificando al sustantivo libro. Lo califica de que es caro. Entonces vemos cómo el adjetivo siempre da una cualidad al sustantivo que tiene a un lado. Tenemos los verbos. En los verbos ellos expresan la acción y cabe destacar que el verbo siempre lo voy a saber cuando está en oración porque yo puedo conjugarlo. Ejemplo acá en esta oración: María corre al parque. ¿Cuál sería mi verbo? Quien hace la acción, que sería correr. Por ejemplo, en una oración, si yo no estoy seguro de mi verbo,
yo puedo hacer una pregunta al sujeto. Por ejemplo, ¿quién corre? Entonces aquí el verbo me responde inmediatamente al sujeto. Entonces sé que mi verbo es correr. Además que en el verbo yo lo puedo conjugar. Por ejemplo, yo corro, tú corres, nosotros corremos. Si yo una palabra no la puedo conjugar, yo sé que eso no sería verbo. Por ejemplo, María. Si alguien llegara a decir que María es un verbo, yo le digo, conjugue la palabra María, el sustantivo María. No puedo decir yo María, tú María, nosotros María. Eso no tendría sentido, porque todo verbo se puede conjugar. Luego de eso tenemos los adverbios. Ellos modifican el significado de un verbo, de un adjetivo, incluso de un mismo adverbio. En los adverbios tenemos varios tipos, como adverbios de tiempo, cantidad, lugar, modo, que eso se van a encargar ustedes de buscar la lista que ocupa cada uno de estos tipos para que vamos a trabajar con esas actividades. Las preposiciones, ellas acompañan cada una de las palabras en la oración. Por ejemplo, de, en, del, que, para, con, a. Existen otros tipos, acá están las principales. Las conjunciones son las que se encargan de los nexos. Ellas unen una palabra con otra. Puedes unir sustantivos, palabras seguidas o una oración con otra. Ellas también están muy involucradas cuando son las oraciones compuestas. En este caso vamos a trabajar solamente con la oración simple. Ejemplo de conjunciones: y, o, u, cuando, asimismo, de igual forma, entre otros. Y por último, en esta lista de las categorías tenemos la perífrasis verbal, que es la presencia de dos verbos juntos. La perífrasis, por lo general, la podemos observar en su mayoría en las oraciones compuestas, porque cuando tenemos presencia de dos verbos, ya podemos catalogar una oración como compuesta, porque ellas me dan a entender que donde hay un verbo, existe una oración. Pero cuando el verbo está seguido, es decir, que está acompañado de un verbo auxiliar más uno principal, en este caso, como en el ejemplo tenemos, el verbo auxiliar has y el verbo principal llegar, ellos están unidos y solamente tienen entre ellos una preposición, que en este caso es de. Se cataloga como perífrasis verbal, porque el verbo está unido, está junto. Ejemplo, has de llegar puntual. Sabemos que solo tenemos una oración. Y acá la presencia del verbo seguido se llama perífrasis verbal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con toda esta lista de las categorías gramaticales vamos a aplicárselas a las oraciones. Entonces yo también en la actividad les voy a dar unas oraciones para que ustedes a cada una las identifiquen con estas categorías. A continuación les voy a mostrar unas oraciones de ejemplo, cómo se aplican este tipo de categorías a la oración. A continuación acá tenemos los ejemplos de dos oraciones. La primera dice: los alpinistas llegan a la cima temprano. Podemos observar cómo ya tenemos cada una de las categorías gramaticales identificadas en la oración. Son las mismas categorías que se explicaron. Entonces tenemos, por ejemplo, acá lo vamos a identificar como un artículo determinante. Está en la lista de los artículos. Alpinista, buscamos nuestra lista y vemos si alpinista pertenece a qué categoría. Vemos que es un sustantivo. Como los sustantivos se dividen en varios tipos, colocamos su clasificación. Alpinista es un sustantivo común porque no es un nombre de persona, no es nombre propio ni de ciudad. Contable, puedo contarlo. Un alpinista, dos alpinistas, tres alpinistas. Concreto porque puedo tocarlo. Y animado porque como son personas, entonces son seres vivos, tienen vida. Luego tenemos la siguiente categoría, que es el núcleo verbal. El verbo llega, de llegar. A está en la lista de preposiciones, la identificamos como una preposición. La como un artículo. Los artículos son determinantes porque ellos determinan el número y género de la palabra, en este caso el sustantivo que lo está acompañando. Luego tenemos acá un sustantivo. Cada vez que encontramos un sustantivo vamos a colocar la clasificación. Tenemos que cima es un sustantivo común, no es propio porque no es nombre ni de persona, ni ciudad, ni país. Contable, yo puedo contarlo. Si lo puedo llevar al plural, las cimas. Quiere decir que se puede contar. Una cima escaló 7 cimas. Concreto, se puede tocar. Inanimado porque no tiene vida.
Luego tenemos la categoría temprano, que está identificada como un adverbio de tiempo. Me está marcando el tiempo en que el alpinista llegó, en este caso, temprano. Acá tenemos un ejercicio siguiente, que es el que vamos a resolver. Entonces, vamos categoría por categoría identificándolo. Tenemos acá Pedro, es un sustantivo. Como es un nombre de persona y es sustantivo, vamos a clasificarlo. Sabemos que si es nombre de persona será un sustantivo propio. Vamos a decir si es contable o no contable, lo podemos contar. En este salón tenemos 5 Pedro, entonces quiere decir que el sustantivo es contable. Concreto o abstracto, si lo podemos tocar como es una persona sería un sustantivo concreto. Y si es animado o inanimado, tiene vida, entonces animado. Encerramos cada una de sus características. Luego tenemos la categoría I, que viene siendo una conjunción. La identificamos como conjunción porque en este caso ella une, son nexos. Aquí me está uniendo un sustantivo con otro sustantivo que es María. Como María y Pedro son nombres propios, tienen la misma clasificación que tenemos acá, que sería propio, contable, concreto, puedo tocarlo, y animado porque tiene vida. Y encerramos acá la clasificación. Van sería mi núcleo verbal del verbo ir. Tenemos acá núcleo verbal. Al está en la categoría de artículos. Sabemos que cada vez que tenemos un artículo le vamos a colocar determinante, porque ellos determinan el número y el género. Colegio sería un sustantivo. ¿Qué hacemos ahora? Clasificamos el sustantivo. Sería propio o común, en este caso común, ¿verdad? Porque no tiene nombre de persona ni de ciudad. ¿Es contable o no contable? Contable, yo puedo contar la cantidad de colegios que hay. Concreto o abstracto, en este caso concreto, se puede tocar. Y si es animado o inanimado, en este caso sería inanimado, porque no tiene vida, es un objeto. Objeto, cosa. Luego tenemos en, es una preposición. El está en la lista de artículo determinante. Y transporte sería un sustantivo. Lo clasifico como común. Si es contable o no contable, sería contable. Un transporte, dos transportes. Concreto porque lo puedo tocar. Y inanimado porque no tiene vida. Un ser vivo. Encierro mi clasificación. Esto es lo que vamos a hacer con los ejercicios que se van a colocar para la actividad evaluada que vamos a tener junto con este video. Entonces ya saben que van a seguir las instrucciones que se ven en el archivo del documento donde se suben las actividades. Cualquier duda, ustedes saben que se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp siguiendo el horario pautado, ¿verdad? Que es el que aparece en su horario de clase, de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Saben que pueden comunicarse conmigo cualquier duda, cualquier asesoría. Muchas gracias por su atención.